Hola amantes del oscuro, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy su narrador, mejor conocido como AF, y el día de hoy volvemos con tres historias aterradoras de Reddit. Así que ponte cómodo, apaga la luz o disfruta cualquier cosa que estés haciendo mientras escuchas estas historias de terror que me encontré por ahí en Reddit. Espero que te guste y empezamos con la primera historia. Esta primera historia se titula Alguien entró en mi casa y trató de encontrarme. Espero que te guste. Hace algunos años alquilaba una casa en el norte de California. El barrio estaba a las afueras y me parecía el equilibrio perfecto entre tener espacio y tener vecinos agradables, lo suficientemente cerca como para no sentirme aislado. La zona no tenía alumbrado público, así que estaba bastante oscuro por la noche, sobre todo si las nubes tapaban la luz de la luna. Pero para serte sincero no me molestaba. Hacía que mi casita pareciera un poco más acogedora en las noches oscuras. Un día, en pleno invierno, al llegar a casa del trabajo, vi que era una noche nublada, así que al llegar solo alumbraban los faros y la luz del porche. Al bajar del coche percibí un olor a humo de cigarrillo. Me pareció extraño, ya que nunca antes había olido eso cerca de mi casa. No había nadie cerca, así que decidí ignorarlo y simplemente entré. Acababa de terminar un turno con varias horas extras, así que estaba bastante cansado. Aunque aún no eran ni siquiera las 7, decidí ducharme y por fin dar por terminado el día. Me desperté un rato después, convencida de haber oído un ruido dentro de mi casa. Para serte sincera, no me preocupé de inmediato porque un amigo a veces pasaba por mí después del trabajo, cuando iba a sus clases nocturnas. Incluso él tenía una llave de repuesto para que pudiera venir aunque yo no estuviera. Siempre me avisaba por mensaje con antelación, pero esta vez no escuché que mi teléfono sonara. Me incliné hacia la mesita de noche y cogí el móvil para ver si mi amigo me había enviado un mensaje. La luz brillante de la pantalla y el teclado me cegó. Eran esos tiempos en que los móviles no tenían sensor de luz para atenuar la pantalla en la oscuridad. Y este móvil en particular era tan brillante que lo usaba como linterna. Entrecerrando los ojos, alcancé a distinguir que eran las 9 y algo de la noche, pero no pude ver si tenía un mensaje sin leer o no. Dejé mi teléfono a un lado y llamé a mi amigo. Hubo un par de silencio antes de oír fuertes pasos mientras alguien corría por la planta baja de mi casa. Salté de la cama y corrí al armario. Ya habían subido las escaleras cuando abrí la puerta y entré. Esa casa tenía 3 habitaciones en la planta de arriba, 2 dormitorios a cada lado del pasillo, el mío y uno de los invitados, y un baño al final del corredor. Las puertas de los dormitorios estaban cerradas, pero la del baño estaba entreabierta. Oía a quien quiera que estuviera en mi casa bajar corriendo por el pasillo, pasar por delante de mi puerta y entrar al baño. Menos mal. Eso me dio tiempo suficiente para abrir la trampilla del ático en el techo de mi armario y poder subir. Apenas había empezado a levantarme cuando la persona salió corriendo del baño. Mis pies apenas habían entrado al ático cuando la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Oí pasos que entraron corriendo a mi habitación y se detuvieron. Cuando no me vio ahí, corrieron de vuelta al pasillo. Entraron en la otra habitación que solo tenía cajas apiladas en una esquina, algunas pesas y una mesa donde pintaba. Supongo que decidieron que si alguien se escondía, sería en la habitación, porque volvieron corriendo e encendieron la luz. Un instante después, la puerta del armario se abrió de golpe. Estaba enganchada en el ático, a unos 30 centímetros de la entrada. Para intentar detenerlos y empezaban a trepar desde donde yo estaba, pero solo alcanzaba a verles de la rodilla hacia abajo. Llevaban vaqueros sucios con los bajos deshilachados, botas de trabajo desgastadas. Tras unos segundos mirando dentro del armario, se alejaron y oí un fuerte estruendo en mi habitación. Seguido, un grito de frustración y rabia. Ese grito fue lo más inquietante del accidente. Me recordó demasiado a mi padrastro, que gritaba de una forma similar cuando perdía los estribos.
Finalmente lo internaron en un hospital psiquiátrico por varios trastornos mentales que le provocaron comportamientos erráticos, así como también violentos. El hombre de mi casa bajó corriendo las escaleras. Oí estruendos y ruidos fuertes mientras las cosas volcaban. Los muebles caían. Yo solo me quedé agachada en el ático. Había dejado mi celular cuando corrí hacia el armario y no estaba segura de poder bajar sin que me oyera. Después de un rato, los ruidos cesaron. Empecé a contar lentamente. Cuando llegué a 1000, decidí que ya era seguro bajar y llamé a la policía. Lo primero que noté al salir del armario fue que el intruso había volteado mi cama. Supongo que intentaba encontrarme. Ese fue el fuerte ruido que oí después de que se alejara del armario. No encontraba mi celular, así que fue al teléfono fijo que estaba junto a la cama y desde ahí llamé a la policía. Esperé en mi habitación hasta que los oí gritar desde abajo. La primera planta era un desastre, pero eso ya me lo esperaba. Las sillas estaban volcadas, el sofá estaba destrozado, todos los libros, cuadros y adornos que tenían las estanterías estaban esparcidos por el suelo. Los armarios de la cocina estaban abiertos, toda la comida que estaba enlatada y en cajas tirada por el suelo. Por lo que pude ver, lo único que faltaba era un cuchillo del bloque de madera de mi cocina. La policía revisó la casa de arriba abajo. Encontraron que la puerta lateral había sido forzada con algo parecido a una palanca. También hallaron colillas de cigarros junto a mi cerca, papel de aluminio y un tubo de bolígrafo vacío que, según la policía, la gente suele usar para fumar metanfetamina, por lo que creen que había estado vigilando mi casa durante un tiempo. Me di cuenta que debía de haber fumado un cigarrillo afuera cuando llegué a casa. Recogieron las pruebas y me dijeron que me quedara con familiares o amigos esa noche y que arreglara la puerta cuanto antes. Opté por no dormir. Moví un estante para bloquear la puerta rota y pasé las siguientes 2 horas limpiando. A menudo me asomaba a la ventana con una linterna e iluminaba la cerca donde la policía encontró las colillas y el papel de aluminio, pero no vi nada. Al día siguiente llamé para que arreglaran la puerta, instalaran las luces con sensor de movimiento en la parte trasera de los laterales de mi casa. Pasé un cable telefónico al ático e instalé una línea fija. No quería volver a quedarme ahí sin teléfono. Sin embargo, jamás pasó nada más en esa casa. Viví ahí otros 3 años sin tener ningún incidente. Otra precaución que tomé fue practicar cómo levantarme de la cama, ir al armario y subir al ático lo más rápido y silenciosamente posible. Incluso seguí practicando cuando me mudé, solo que ahora voy a un hueco en la parte trasera del armario en lugar del ático. Intento no pensar en lo que habría pasado si hubiera tardado un poco más en llegar al ático o si él no hubiera ido primero al baño al final del pasillo. Así que cuéntame, ¿qué te pareció esta primera historia? ¿Qué harías tú si entraran a tu casa por la noche y tú los escucharas? ¿Tienes algún plan de escape? ¿Tienes alguna forma de librarte de esa situación? Los comentarios de Reddit dicen: probablemente una de las cosas más aterradoras que he leído en este subreddit, o en general. ¿Nunca tuviste idea de quién podría haber sido? Qué miedo. Me alegro mucho de que estés bien. Y la que hizo la publicación no respondió. Otro comentario dice: sinceramente, por lo que parece, solo era un tipo bajo los efectos de la metanfetamina. Con solo no quiero restarle importancia a lo sucedido. Solo quiero decir que, en mi opinión, probablemente no era alguien que la estuviera acosando, ni que supiera quién era. Parece que la persona se estaba drogando en el bosque o sus alrededores y luego hizo esto. La psicosis y el allanamiento de morada son cosas que pueden ocurrir con el abuso severo de metanfetaminas. Eh, pero bueno, cuéntame, tú qué opinas, cuál es tu opinión de esta historia y sin nada más que agregar, vamos a la siguiente. Un vecino acosó a toda mi familia durante más de 2 años. Omito mis datos personales por motivos de privacidad. Si para ti son absolutamente imprescindibles, no dudes en enviarme un mensaje directo. Hay 50% de probabilidades de que te responda o simplemente que te mande muy lejos. Retrocedamos al año 2007-2008.
Yo tenía 16 años cuando empezó todo y 18, 19 cuando finalmente llegó a los tribunales. Imagínense una familia suburbana al estilo de Norman Rockwell, padres, 3 hijos, un jardín y un perro en Estados Unidos que pasa volando. Un día cualquiera, un vecino tuvo una pequeña discusión con su vecino. Como respuesta totalmente justificada, el vecino, a quien llamaremos NM de ahora en adelante, tomó todas las mangueras que tenía e inundó su jardín. Las decisiones firmes conllevan consecuencias firmes. Así que naturalmente lo multaron por derroche de agua y mis padres administran el agua en un pequeño pueblo de Estados Unidos y como NM vivía a una cuadra de nosotros, decidió ir en coche al distrito de agua gritando que era conocido de mis padres. Segunda decisión firme de NM. De entre muchas, a nadie le gusta que la gente presuma de sus contactos, así que guarden esta perla de sabiduría en la sección de hechos de la vida. Mi padre entra y le dice que incluso si sus hijos hicieran lo mismo, sufrirían las mismas consecuencias, ignorando con elegancia el hecho de que aparte de cruzarnos en coche, ninguno de nosotros ha tenido ninguna interacción con NM. NM repite el nombre del hombre que trabaja en la recepción, así como el nombre de mis padres y afirma, esto ya es personal, y se marcha furioso. Mis familiares y yo empezamos a ver a NM constantemente en lugares inesperados, en el supermercado, en nuestros trabajos, en calles aledañas. Al parecer, cuando estás loco por los cereales y tus padres te pagan la casa, tienes mucho tiempo para acosar a la gente. Paseo de avistamientos esporádicos por la calle a llamadas telefónicas. El típico cliché de los 90, llamadas, pausas, colgar y el típico te veo. En ese momento, Nuevo México era más una molestia que algo aterrador. Pero, como ya he dicho, cuando subestimas la locura, siempre terminas perdiendo. NM empezó a aparcar frente a nuestra casa y se quedó desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Literalmente, se quedaba sentado en su coche con la música a todo volumen, mirando fijamente a la casa. El muy idiota debía tener la resistencia y la vejiga de un caballo de carreras, porque ¿quién demonios se queda sentado durante 10 horas? Su música, cabe resaltar, también era una basura. Quizás era masoquista y le gustaba autolesionarse. A ver cuánto tiempo podía aguantar con música horrible y la vejiga llena. Dudo que alguien con un mínimo sentido común pueda entenderlo. Esto pasó de ocurrir 3 o 4 veces por semana a suceder todas las noches. Imagínate ser una chica de 16 años que ni siquiera se siente cómoda cambiándose en su habitación por miedo a que él pueda verla a través de las persianas. Intentar dormir sabiendo que ahí afuera éramos prisioneros en nuestra propia casa. Empezó a volverse más atrevido. NM condujo a toda velocidad y se subió a la acera, atropellando a mi hermana y también a su pareja mientras ellos regresaban de una cita. Tuvieron que apartarse rápidamente para evitar ser golpeados. Me hizo gestos obscenos cuando saqué a pasear a mi perro y esperaba que mi hermana saliera a acompañarnos. Fue tan grave que terminé llorando y solamente me fue a mi casa. Esto llevaba ocurriendo un año. Los policías siempre decían lo mismo. No podemos hacer nada a menos que haya una amenaza contra usted o alguien resulte herido. Después de mi incidente, mi padre confrontó a NM en la calle. Es decir, estaba harto de sus tonterías y le preguntó qué creía que estaba haciendo. NM llamó a la policía, quienes vinieron y nos preguntaron por qué lo estábamos acosando y amenazando. Nunca entenderé por qué el sistema espera a que uno sea víctima, en lugar de prevenir que alguien lo sea. Pasaron casi 2 años y es Navidad. Uno de mis dos padres sufrió un aneurisma cerebral. Por suerte se recuperó, sin secuelas, algo que es extremadamente raro. Convencí al otro, que había estado en el hospital con su pareja enferma, para que volviera a casa a ducharse y comer. Pero sobre las 9 de la noche, llamaron a la puerta. Un hombre cualquiera, vestido con ropa andrajosa y con un regalo de Navidad en la mano, que dice que viene a entregárselo a nombre de mi familia. Le preguntamos quién lo envió
y dice que no puede decirlo. Le preguntamos para quién trabaja, le entrega en regalo a mi padre y simplemente se marcha. Obviamente nos sentimos incómodos al abrirlo. Mi padre decidió que necesitaba saber qué era y abrió el regalo. Dentro había un documento de 17 páginas con los motivos por los que NM demandaba a mi padre, que se encontraba hospitalizado. Incluso yo me di cuenta que era falso por los errores gramaticales y tipográficos. NM se tomó la molestia de escribirlo él mismo, pensando que nos asustaría. El documento y los detalles falsos que incluyó no lo hicieron. Lo que sí nos asustó fue que este hombre de unos 40 años estuviera tan obsesionado con nuestra familia para escribir un documento falso de 17 páginas. Las cosas avanzaron y NM empezó a pasearse frente a su coche y fingir que hablaba por teléfono, donde hablaba de empujar a mi padre por las escaleras o de saber dónde íbamos los niños a la escuela y al trabajo, y de lo fácil que sería contactarnos en cualquier momento. En ese entonces yo trabajaba en un turno de cierre que me dejaba salir alrededor de la 1 de la madrugada. Él se estacionaba junto a mi coche y me seguía a casa. Una vez, incluso intenté tomar calles al azar y él seguía justo detrás de mí. Llegar a casa con NM estacionado al otro lado de la calle. Imagínense, una calle de barrio con apenas 1,5 metros de espacio entre un coche y otro. Y tener que salir corriendo con la puerta era una pesadilla. Estábamos todos agotados, no solo por el susto del aneurisma, sino también por vivir con un miedo constante. Una amiga de mis padres les contó la situación a otra amiga suya que es fiscal de distrito. Ella llamó, vino y se hizo cargo de nuestro caso gratuitamente. Testificar fue una experiencia bastante angustiosa. Tuvimos que presentar declaraciones oficiales antes de que nos llamaran al estrado. No se nos permitía estar en la sala cuando un familiar testificaba, ni hablar en los pasillos mientras esperábamos nuestro turno. Imagínense, revivir más de 2 años de experiencias traumáticas, ser interrogados en un contrainterrogatorio donde te tachan de mentiroso y luego no poder contar con el consuelo ni el apoyo de tu familia, no fue lo ideal, por decirlo de alguna forma. Había pruebas suficientes para condenarlo a 1 año y medio de prisión, además de una orden de alejamiento por delito grave. Nos mudamos mientras él seguía encarcelado. Mi hermana falleció mientras él estaba en prisión. Inmediatamente intentó demandar a su patrimonio. Ella tenía 21 años al morir. Cuando él fue liberado, alegó que su testimonio sobre el atropello era falso y que esa era la única razón por la que estaba encarcelado, lo cual no era cierto, ya que también había cargos por acoso y acecho, y que tenía derecho al dinero que la gente donó a una campaña de GoFundMe por su accidente. Hay muchos más detalles, pero siento que esto ya fue bastante largo. Así que, NM, espero que no volvamos a vernos jamás. Nos tuviste prisioneros en nuestra casa durante años. Claramente sigues siendo el mismo y no has aprendido nada de tu tiempo encerrado. En resumen, mamá y papá pagan la casa de su hijo de 40 años para que tenga mucho tiempo para acosar y hostigar. Este idiota, un completo imbécil, está obsesionado con toda nuestra familia, incluso después de estar en la cárcel. No nos interesas, busca amigos con tu tiempo libre. Y esta fue la segunda historia. Los comentarios dicen: la locura es la locura, ojalá este tipo de locos los internaran y nunca los liberaran. Cuídate y espero que las cosas estén mejor ahora. Lamento el fallecimiento de tu hermano. Otro dice: es incómodo lo comunes que son este tipo de cosas, acoso, hostigamiento, no se lo desearía a nadie, pero afortunadamente lo superamos. Gracias, hoy se cumplen 8 años del aniversario de su fallecimiento. Y pues nada, cuéntame, ¿alguna vez has sufrido acoso? ¿Alguna vez te has sentido inseguro o insegura en tu propia casa? Si es así, déjamelo en los comentarios que yo los leo todos. Y vamos a la tercera y a la última historia. El tipo repugnante que me arrebató mi experiencia en la escuela secundaria. Edith, para
Quienes quieran publicar esto en YouTube, aunque no me siento cómodo compartiendo mi historia en YouTube, si de todas formas van a hacerlo, le pido que oculten mi nombre de usuario y el enlace a la historia. No quiero que el tal Josh de la historia encuentre mi Reddit y pueda contactarme. Así que por favor mantengan mi anonimato. Por lo tanto, pues no vamos a poner nada de la liga de esta historia. Y dice así. Mi mayor error en la preparatoria fue aceptar tomar una clase de física avanzada con los estudiantes de último año. En ese entonces estaba a punto de comenzar mi segundo año, así que cuando entré a una clase con chicos mucho mayores que yo, mi profesor me sentó junto a la única otra persona que tenía una edad similar a la mía. Era un estudiante de primer año y se llamaba Josh. Josh es una de esas personas que te dan mala espina. Tenía la cabeza rapada de forma descuidada, la mirada perdida y comía Skittles calientes en clase. Era bajito, pero tenía un aspecto desagradable. Y en cuanto me senté a su lado, mi profesor nos ordenó que intercambiáramos números e intentó que empezáramos a hablar. Por alguna razón no quería hablar con él para nada. Yo no quería ser grosero, pero simplemente me daba miedo. Sentarme a su lado era como estar sentado junto a un perro hambriento mientras sostienes un trozo de pollo. Sentía que en cualquier momento iba a saltarme encima, aunque era unos 15 centímetros más bajo que yo. Me asustó muchísimo que tuviera mi número de teléfono y mi nombre. Aunque no conocía al chico, presentía que el hecho de que supiera algo sobre mí no era una buena señal. Por suerte no me habló durante una semana, y al cabo del tiempo pensé que estaba siendo demasiado crítica y simplemente era un chico con dificultades para relacionarse. Un día, tras 3 semanas después de empezar con clases con él, me habló. Me preguntó algo así como, ¿eres la chica que conduce la F-150, verdad? Y con cierta reticencia le dije sí. Entonces me contó que los coches eran su afición y que me había visto conducir y le habían gustado mi camioneta. Aunque me agarró un poco desprevenida, parecía inocente y simpático. Y después de eso nos hicimos amigos. Empezó a mandarme muchos mensajes después de clases, preguntándome cosas sobre mí y contándome también algo de sí mismo. Como decía, el chico parecía inocente, pero seguía sin poder quitarme de la cabeza la sensación de que no debía de contarle nada de mí y que no debía hablar con él. La conversación transcurrió con normalidad. Se prolongó durante aproximadamente un mes, hasta que un día llegué a casa después del trabajo. Trabajaba en un restaurante a unos 20 minutos de mi casa, así que cuando apagaba el teléfono para ir al trabajo, sinceramente no lo volví a encender hasta que regresaba a casa, ya que estaba prohibido usar el teléfono en el restaurante. Un fin de semana llegué a casa después de medianoche, después de mi turno de cierre, y me mandó varios mensajes extraños. Todos decían, te amo, quiero llevarte al baile de bienvenida, sé mi novia. Todos me resultaron incómodos. No parecía que me estuviera pidiendo algo, sino que me estaba exigiendo una relación con él, con lo que no me sentía cómoda. Al final, lo puse en la friendzone y le dije que me iba a dormir. Su respuesta fue no, simplemente no. Me asusté muchísimo y me quitó las ganas de ir a clase el lunes, pero pues la verdad no tenía otra opción. No me envió ningún mensaje durante el resto del fin de semana y cuando entré a clases el lunes de mal humor me miró con la misma mirada de perro hambriento del primer día. Lo ignoré durante toda la clase. Prácticamente salí corriendo cuando sonó el timbre y cuando llegué a mi coche en el aparcamiento de estudiantes lo vi observándome mientras me alejaba de la acera. Me asusté más de lo que me gustaría admitir, así que llamé a un amigo y le pregunté si podía llevarlo a casa desde la universidad para sentirme un poco más segura, hasta que el espeluznante de Josh se calmara. Aceptó y quedamos en ese mismo momento. Mucha gente pensó que estaba exagerando, pero yo sabía en el fondo que necesitaba a alguien en el coche conmigo, y este amigo me pareció la persona indicada. Cuando llegué a casa del trabajo sobre las 10 de la noche del lunes, abrí el teléfono y vi más mensajes de Josh. Esta vez eran mucho más obsesivos que la noche anterior, ya que aquella noche detallaba cómo quería que le practicara actos sexuales. Tontamente permití que esto continuara durante un par de semanas más, sintiéndome aún incómoda en clase, hasta que finalmente llegué al límite. Josh empezó a mandarme mensajes, diciéndome que si no lo amaba, tendría que morirse.
En ese momento decidí que era hora de involucrar a la decana, pero prácticamente no hizo nada. Básicamente explicó que Josh tenía necesidades especiales y que debía de ser comprensiva. A pesar del tono amenazante de los mensajes, me dijo que hablara con él al respecto, pero que no me preocupara, porque probablemente no haría nada. Me enfurecí y se lo conté a mi padre, quien se lo contó a su grupo de hermanos italianos, quienes decidieron vigilarlo. Los mensajes inquietantes no empeoraron y finalmente cesaron después de que bloqueé su número. Entonces fue cuando empezaron las cosas realmente espeluznantes. Las cámaras de seguridad de nuestra casa captaban a una persona por la noche, a alguien muy parecido a Josh. Esta persona golpeaba las ventanas y miraba dentro de mi coche, así que mi padre llamó a la policía, que se portó de maravilla y vigiló mi casa durante un tiempo para evitar las visitas nocturnas. Con un policía fuera por la noche, las visitas cesaron y Josh empezó a llamarme al trabajo, preguntando cuándo trabajaba. Mi gerente terminó alertando a seguridad, quienes lo amenazaron para dejar de llamar. Entonces, Josh decidió empezar a frecuentar el restaurante donde yo trabajaba todos los días y dejar grullas de papel en la mesa que decían "Te amo", y junto con el nuevo nombre de mi novio y una nota que decía "Él no es bueno para ti, pero yo sí". Empezó a seguirme a clase, al coche, al trabajo, aunque yo fingía que no estaba y seguía llevando a mi casa a mi amigo de 1,90. Me negaba a salir de la casa sin un grupo de personas y me planteé no ir al baile de graduación y aislarme del mundo porque me hacía sentir muy inseguro en cualquier sitio. Finalmente mi padre decidió que una orden de alejamiento sería buena idea, y así lo hice porque no podía acercarse a mí ni contactarme durante 5 años. Afortunadamente, esto puso fin a la pesadilla que duró 5, que duró un año. No volví a ver a Josh hasta mi último año de instituto, cuando iba caminando por el pasillo con mis amigos, y él me vio venir. Se detuvo en seco y me observó lentamente pasar junto a él, con esa misma mirada de perro hambriento que inicialmente me asustó el día que lo conocí. Probablemente te estés preguntando por qué nunca tuvo problemas cuando contacté al decano y a la policía. Bueno, donde vivo hay un montón de leyes que hacen que sea exponencialmente difícil castigar a una persona con necesidades especiales que por un comportamiento inapropiado, aunque sea igual de capaz de llevarlo a cabo que cualquier otra persona. La última vez que vi a Josh fue en mi graduación, y juraría que estaba en una de las primeras filas, esperando a que recibiera mi diploma. Aunque es posible que estuviera ahí por otra persona. Pero una parte de mí sabe que estaba ahí por mí. Si algo he aprendido de todo esto, es que le puede pasar a cualquiera. Jamás pensé que me pasaría a mí, hasta que sucedió y me arrebató mi seguridad, mi experiencia en la preparatoria y mi tranquilidad. Siempre confía en tu intuición, no tienes la obligación de ser amable con nadie que te incomode. Esto me lleva al presente, soy feliz, tengo una relación seria con un chico maravilloso y de una manera extraña me alegra haber podido aprender de toda esa experiencia. Así que Josh, del de física avanzada, por favor, no volvamos a vernos nunca más. Y esta fue la tercera historia. Yo creo que este episodio se va a llamar 3 historias de acoso que me encontré por Reddit, porque creo que de eso habla la mayoría. La primera no tanto, pero pues bueno, a ver qué pasa. Y déjame en los comentarios, ¿alguna vez te han acosado? Ya sabes que por ahí también está el correo. Por si me quieres mandar alguna historia, yo leo todos los correos que me llegan, leo todos los comentarios. Y sin nada más que aportar, yo soy AF. Cuídate mucho, que no te asusten y que tengas muy buenas noches.